Estamos aquí en Oliva Nova Golf Hotel, también con una cita muy especial. Estamos hoy con Luis Boro, el director comercial de Oliva Nova Golf Hotel. Hola Luis. Buenos días, ¿qué tal? Luis, nos encanta hoy esta cita especial. No está lloviendo, ya sale el sol ahí arriba, lo vemos desde el hotel, también precioso. Luis, ¿qué estáis haciendo justamente aquí vosotros, aquí en Oliva? Pues en Olivanova ahora mismo estamos haciendo un desafío a la crisis, bueno, como toda España, y estamos pues trabajando mucho en darle la vuelta a esta situación y ver las posibilidades, bueno, dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, ver cuál es la mejor forma de afrontar el futuro, de conseguir más clientes, de llegar a más gente y bueno, en definitiva, pues dar el mejor servicio que podamos dar en un hotel. Y no solamente hotel, también tenéis una gran cadena aquí detrás con muchas compañías que estáis aquí muy grande. Yo creo la compañía más grande aquí en esta zona. Bueno, no creo que sea la más grande, pero sí que somos un grupo con bastantes empresas y en diferentes actividades, diferentes sectores, como puede ser el alquiler de coches, el alquiler de villas y apartamentos, puede ser gestora financiera, asesoría financiera y mobiliaria. Mobiliaria. Ahora está pasando un momento más duro, pero en cambio hay muchas oportunidades. Ahora es cuando son las mejores oportunidades para hacer una inversión o adquirir una vivienda a muy buen precio. Además, me han contado hace un rato que también tienes familia alemana. Estáis mucho tiempo ya aquí en Oliva, también aquí en la zona, la costa litoral aquí de España. ¿Y eso de alemán en qué consiste? Bueno, llevar tiempo, yo llevo toda mi vida. Yo nací aquí en Valencia y el que es alemán es mi padre y bueno, pues es la parte alemana que tenemos, pero toda la familia es española, mi madre y todos mis hermanos hemos nacido aquí, hemos vivido aquí toda la vida, aparte de haber estado algunas épocas en Alemania y allí ese arraigo siempre estará ahí, pero sí, nosotros siempre hemos vivido aquí. Qué bueno. Luis, una cosa, nos regalas una sorpresa para el Blog Trip Costa Blanca que celebramos dentro de unos días. ¿En qué consiste todo esto y por qué lo has hecho? Dice, mira, vamos a ayudaros. Sí, bueno, esto es un evento, pues como tú dices, vienen grandes personalidades y para nosotros es un honor poder ser partícipes y poder ser los que celebren, o sea, donde se celebre este evento, que pensamos que va a tener una repercusión brutal, es algo sin precedentes, yo creo que en este mundo, en el mundo de las redes sociales, juntar a tanta gente y de tanto nivel es algo espectacular y yo creo que es un proyecto muy bonito que va a funcionar fantásticamente y es el futuro, o sea, de aquí a más. Yo digo muchas gracias, que confirmo que vienen 50 de los mayores especialistas en turismo 2.0 nacional de toda España. Enhorabuena también para vosotros y gracias por participar. Muchísimas gracias a vosotros. No, todavía no. Una cosa muy importante, que algo divertido, una anécdota que nunca vas a olvidar en tu vida, que puede ser del turismo, del hotel o de tu trabajo. Pues no sé, hay muchísimas en el hotel. La verdad es que lo divertido de un hotel es que siempre tienes a muchísimos clientes, hablas con muchísimas personas y tienes muchísimas situaciones. No podría destacar una, pero eso es lo divertido de un hotel. Tienes muchísimas cosas y al tener un campo de golf, al tener futbolistas, al tener spa, al tener bodas, al tener eventos, tienes tantos mercados, tantas cosas que hacer, tantas acciones que puedes realizar durante todo el año, que bueno, que no paras nunca se acaba. Entonces es muy divertido y es apasionante para el mundo del hotelero. Hacéis un gran trabajo y confirmo también muchos equipos nacionales e internacionales, también desde Alemania y de Inglaterra, están en tu hotel y entrenan aquí en tu campus. Bueno, me despido aquí desde el Hotel Oliva Nova Golf de Oliva, aquí en la costa, también cerca de la Costa Blanca, con un punto muy importante que vamos a celebrar aquí en el Blog Trip Costa Blanca, que celebraremos del 11 a 13 de mayo. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Luis.